Muy buenos días. Bienvenidos a este maravilloso espacio, este espacio que el Señor nos ha regalado, donde nos reúne como comunidad, como familia, fuentes de misericordia. Aquí, reunidos en torno al Señor, de la mano de Mamita María, como hermanos en Cristo, recibimos su palabra, recibimos ese mensaje que a través de la liturgia del día, esa liturgia que nos propone la iglesia, compartimos. Dispongámonos todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Afinemos el oído, que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, que nuestros sentidos estén centrados en Él, que nuestro corazón reciba de Él todas las maravillas que trae para nosotros a través de su palabra. Ya el hecho de estar aquí sentados, de sentir el aire, la luz, el hecho de poder respirar, el hecho de tener hasta esta tecnología que nos permite reunirnos es una maravilla del Señor, porque aquí nos tiene. Terminemos de disponernos de mente, de cuerpo, de corazón, como sus discípulos sentados en torno a Él y escuchemos su palabra. Gracias, Señor, por este mensaje. Comencemos. El libro de Levítico. El Señor habló así a Moisés: di a la comunidad de los hijos de Israel: sed santos, porque yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. No robéis, ni defraudéis, ni los engañaréis unos a otros. No juraréis en falso por mi nombre, profanando el nombre de tu Dios. Yo soy el Señor. No explotarás a tu prójimo ni le robarás. No dormirá contigo hasta la mañana siguiente el jornal del obrero. No maldecirás al sordo ni pondrás tropiezo al ciego. Teme a tu Dios, yo soy el Señor. No daréis sentencias injustas, no serás parcial ni por favorecer al pobre ni por honrar al rico. Juzga con justicia a tu prójimo. No andarás difamando a tu gente ni declararás en falso contra la vida de tu prójimo. Yo soy el Señor. No odiarás de corazón a tu hermano, pero reprenderás a tu prójimo para que no cargues tú con su pecado. No te vengarás de los hijos de tu pueblo, ni les guardarás rencor, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia el meditar de mi corazón. Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.
Lectura del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos los arcángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán reunidas ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a verme. Entonces los justos le contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos? O con sed y te dimos de beber. ¿Cuándo te vimos forastero y te hospedamos, o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte? El rey les dirá: en verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis. Entonces les dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también estos contestarán: Señor, ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos? Él les replicará: en verdad os digo, lo que no hicisteis con uno de estos, los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo. Y estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Guardemos un momento de silencio, más que exterior, interior. Ese silencio pleno para que logremos entrar en intimidad con el Señor, escuchar de Él a nuestro corazón directamente lo que nos quiere decir y luego compartamos. Espíritu Santo, tú que nos haces lugar de tu presencia, dispón nuestra mente, nuestras palabras, nuestra actitud, nuestros labios. Disponnos todos integralmente para compartir lo que nos has dicho. Llévate el miedo, ayúdanos a superarlo y abramos esos micrófonos, compartamos con nuestros hermanos. ¿Quién quiere comenzar? ¿Quién quiere comenzar compartiendo lo que más ha inquietado su corazón? Buenos días, bendiciones para todos. Amén. Ayer precisamente por la tarde estuve compartiendo con una señora sobre la palabra, más o menos el tema de hoy, sin saber que el evangelio preciso era el de lo que habíamos compartido. Cuando yo decía, y pienso que muchas personas caemos en el pecado, digamos, sí,
de no reprender al que se equivoca, con cariño, con amor, hacerle caer en cuenta las cosas que a Dios no le agradan, lo que se llama pecado. Muchos caemos en eso porque de pronto nos da temor de que nos rechacen feo, de ser, sí, que la gente diga, pero es que ella sí es más fanática, pero es que ella sí es, mire. Entonces, lo que se dice ahí, lo que dice la palabra, si yo veo que un hermano mío comete un error que se llama pecado, yo con el amor lo debo, más que todo, hablarle, no tanto como que se dé por corregido, sino hablarle y hacerle caer en cuenta que el pecado del otro, si yo lo callo, como dice la palabra, yo voy a responder y me hago cómplice del pecado de mi hermano. Entonces, eso nos llama el Señor clarito en la palabra. Y en el Evangelio, eh, ahí volvemos a recalcar que el Señor Jesús nos juzga por el amor. Dice en Corintios 13 que, si no estoy equivocada, que los dones que uno tenga, todos van a, en el momento que uno se muera, los dones mueren con uno. El único que no muere es el del amor. Y por el amor vamos a ser juzgados. De ahí que el Señor dice, venid benditos de mi Padre, porque tuve hambre. Entonces, sabemos que hay 14 obras de misericordia, que son las 7 espirituales y las 7 corporales. De acuerdo al evangelio del ayuno que predicamos, ¿qué día? Ahí está, ahí más clarito nos recalca el Señor nuevamente. El amor hacia los demás, el compartir lo que poco tengo quizá, pero eso nos da alegría, porque sabemos que estamos compartiendo con el necesitado. Privarnos de muchas cosas para poder compartir con el que necesita. Dios los bendiga. Gracias. Gracias a ti, Marilina. ¿Quién más quiere compartir? Yo, Nancita, sí, Dale. hoy el Señor me dice en la primera lectura precisamente que nosotros tenemos que llegar a esa santidad, a ser perfectos como el Señor es perfecto con nosotros. En ese evangelio, en el evangelio nos está hablando acerca de que nosotros tenemos que ser misericordiosos con los demás, o sea, ser generosos, y compasivos, pero también es desde el amor de Dios. O sea, sabemos que el Señor es solo amor, Él es el todo para nosotros. Entonces, nosotros también debemos de ver en esas personas el rostro del Señor y ser misericordiosos con ellos. No con ese sentimiento como personas que somos, sino como llevando ese amor del Señor, la palabra de Él y siendo como es el Señor, haciendo esas prácticas de misericordia con los demás. Siempre que sentamos ese amor en nuestro corazón, también darlo a los demás. Amén. Amén. Gracias, Martica. ¿Quién más quiere compartir? Buenos días. Dorita. Nancita, yo siento que la palabra del Señor hoy está hablando como de justicia, del justo equilibrio, de acuerdo a la perfección del Señor, que nosotros nos acerquemos, que acercarse no es la palabra, como digo yo, aprender a vivir rectamente en equilibrio justo, eh, dando a cada quien lo que corresponde. Es lo que encierra para mí las lecturas hoy, Nancita. Amén. Amén. Gracias, Dorita. Bueno, ¿alguien más quiere compartir? Bueno, mientras tanto, mientras que de pronto alguien quiere, se decide, o puede, entonces empezaré yo mi discernimiento.
el Señor es grande y misericordioso, que nos elige y aquí nos tiene y nos habla claro y despierta en nosotros ese anhelo de discriminar entre el pecado, o por lo menos en mí lo ha despertado, entre el pecado, no como la palabra pecado del mundo tal vez la ha tergiversado y la contamina, tanto que para unos se vuelve algo psicorrigidez, de psicorrigidez, y para otros incluso una carga que ya, que se ponen o nos ponemos o la misma religión nos impone. Entonces, a mí me invita en ese sentido a dejar de ver los mandamientos y la misericordia como una carga que pesa y que tal vez se hace por cumplir, por ganar, por miedo, pero no, es algo más que una carga, es algo que llena, que debe llenar, que deben hacer, que se debe dar naturalmente. Pero ¿cómo? Como ya lo han dicho ustedes, en el amor, en la relación con el Señor, en el amor. Es lo primero, el amor. Es llenarme de ese amor de Dios, es tener esa relación con Dios, es querer y dejarme amar por el Señor para que llenarme de eso. Nadie da lo que no tiene. Nadie da misericordia si no ha recibido misericordia. De Dios la tiene toda, pero de nosotros mismos, ¿sí? ¿Cómo pretendemos que el mundo cambie si nosotros mismos no cambiamos? Si nosotros mismos, ese es el primer paso, ¿sí? Dejarnos amar por Dios, empezar a amar a Dios, dejándonos amar por Dios, empezar a enamorarnos de Dios, empezamos a generar cambios en nosotros y el mundo va cambiando. Es algo natural, es como el fruto, es como la consecuencia de que cada ser humano haga una autoevaluación de esas cosas en las que tiene que cambiar, que tiene que mejorar, independientemente de que sea pecado o no, es que estamos acostumbrándonos a ver todo en modo pecado. Y en modo pecado se vuelve una carga. Recordamos que es pecado. Pecado, dice, nos han enseñado que es darle la espalda a Dios, ¿sí? No cumplir los mandamientos de la ley de Dios. ¿Y cómo sabemos si le damos la espalda a Dios? ¿Y cómo sabemos si no cumplimos los mandamientos? Entonces hacemos como un manual de instrucciones. Si lo cumplo o no lo cumplo, entonces nos volvemos como el joven rico. Yo cumplo este, todo lo cumplo. ¿Y qué le respondió el Señor al joven rico? Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Ya no pudo. ¿Sí? Tener riqueza no es pecado. Tener miedo no es pecado. No ir a visitar al pobre o darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento no es pecado. Eso no es pecado, según en los mandamientos de la ley de Dios, dice que no es pecado. Entonces, aquí, estas lecturas de hoy, muy especialmente las de todos estos días, me han invitado a dejar de ver todo en modo pecado y empezar a verlo en modo realmente, así cumpla los mandamientos, le puedo estar dando la espalda a Dios cuando no soy misericordioso, cuando no lo pongo a Él en primer lugar, cuando no le obedezco, cuando no cambio. Estos días nos han recalcado mucho la palabra conversión y conversión en su definición es conversión, es cambio, cambio. ¿Qué cosas estoy haciendo que tengo que cambiar? Así no sean pecado, pero que no me ayudan a crecer y que de cierta manera hacen que le dé la espalda al Señor, ¿sí? Decía el Señor, terminaba el Evangelio de el sábado diciendo que Él no vino
por los sanos y por los santos, sino por los pecadores y por los enfermos, que ellos son los que necesitan. Pero pecadores que se conviertan, ¿sí? Pecadores que se conviertan, no es que esté justificando el pecado y yo con esto que estoy diciendo, tampoco estoy justificando mi pecado incluso, ¿sí? Es que se conviertan, es ese giro. Y para ese proceso de cambio es necesario saber qué cosas tengo que cambiar. Entonces me invita a hacer una reflexión, una autorreflexión de qué cosas me están alejando de obedecer al Señor, qué cosas me están alejando de la misión, qué cosas me están alejando del propósito que Dios tiene para mí, qué cosas me están alejando de darle de comer al hambriento, de ver al sediento, darle consuelo al triste, qué cosas me están alejando de practicar esa misericordia, incluso de recibir esa misericordia de Dios. Aquí hay cosas puntuales, pero yo quiero que cada uno se haga una evaluación, empezando por mí. ¿Qué cosas no me ayudan a crecer? ¿Qué cosas me impiden cumplir todo esto? El Señor me dice, Nancy, tienes que hacer esto. Tienes que ir a misión en Semana Santa, por ejemplo. Y yo le puedo estar diciendo, ah, no, Señor, qué pena, pero yo me puedo quedar aquí siguiendo ayudando virtualmente o me puedo quedar aquí orando, pero es que ir a misión me resulta desacomodarme. Eso pueda que no sea pecado, pero me ayuda a crecer. Me ayuda a crecer, ¿sí? Y de cierta manera eso es darle un poquito la espalda, eso no estar en conversión, no llegar a esa conversión que él quiere. Le puede decir a cualquiera de ustedes, ven, necesitamos que nos comparta la liturgia un día y decirle, ay no, yo mejor oro porque es que yo no puedo, yo no tengo la capacidad, yo no sé. Eso puede que no sea pecado, pero eso es conversión, eso es cambio. Para mí también eso es desconfiar de la obra del Señor. Entonces, en ese sentido, aquí el Señor me puede estar diciendo, ojo, no te conozco, porque cumpliste cabalmente los mandamientos, digamos, entre comillas, ¿no? Porque entonces ahí no estaría poniendo a Dios en primer lugar, ¿sí? Pero no me obedeciste. Recordé la frase del Evangelio que dice, Señor, pero si yo predicaba en las plazas, si yo hacía esto, si yo iba a misa cada 8 días, me iba a pie caminando 1 hora, pero el Señor puede estar diciendo, no te conozco. Qué triste sería eso que el Señor me llegara a decir, no te conozco, no te conozco, Nancy. Y yo le digo, ay, Señor, no permitas eso en mí, por favor. Si yo no lo hago, si yo no te obedezco, Señor, obra en mí, no quiero cerrarte la puerta. Quiero que cuando toques a mi puerta y me digas, no solo que entres y cenes conmigo, sino me digas, ven conmigo, quiero ir, quiero ir. Independientemente de que lo que haga o deje de hacer esté dentro de los mandamientos y los esté cumpliendo, pero no me ayuda a crecer, no me ayuda a caminar con el Señor, no me ayuda a decir, tus palabras, Señor, son espíritu y vida, porque esas palabras del Señor pueden ser, ven y sígueme, Nancy, te quiero, de pronto tal vez no necesita de mí, pero te quiero conmigo y te quiero llevando mi mensaje y te quiero de verdad generando un cambio, no solo en tu vida, sino en la vida de muchos. Puede ser ese instrumento inútil que lleve el mensaje a muchos y que logren entender eso. Así como Moisés, el Señor le habló a Moisés y le dijo, di a la comunidad de los hijos de Israel, o me puede estar diciendo a mí, Nancy, di a la comunidad fuentes de misericordia y a quienes escuchan estos mensajes y más allá, y en Semana Santa, cuando vayas a la misión y en Navidad y en el día a día. Sed santos porque yo, el Señor vuestro, soy santo.
Y el Señor me conoce y sabe mi debilidad y mi fragilidad. Pero igual, aquí puede estar diciéndonos a cada uno de ustedes, a mí, ve y lleva el mensaje. No, Señor, pero es que ya no tengo edad o soy muy joven. No, es que no es por nuestros méritos, no es por nuestros, por lo que hagamos nosotros, es por nuestra disposición para que el Señor nos utilice. No nos engañemos. Y aquí hay frases que nos dice el Señor o que le dice el Señor a Moisés que le diga que incluso no está dentro del el canon, dentro de esos mandamientos de amor, dentro de ese camino. Como por ejemplo me llamó mucho la atención donde dice que no me guarde el salario del obrero hasta el otro día. Pues al otro día le puedo pagar y eso no es pecado. No me burle o no maldiga al sordo ni ponga tropiezo al ciego. ¿Qué pecado hace eso? Eso es matar, eso es discriminar, eso es excluir, eso es incluso subestimar a las personas. ¿Qué cosas en mí? Y la invitación a ustedes les hago hoy. ¿Qué cosas hay que convertir, cambiar? Que aunque no sean pecado, de pronto me hacen, sin querer, darle la espalda a Dios. ¿Qué cosas hay que cambiar en mí? Que no me ayudan a crecer, que no me ayudan a caminar hacia esa santidad que me pide el Señor. No perfección, hacia esa santidad que me pide. Recordemos que Jesús, todo lo que nos pide que hagamos, Él ya lo hizo. Incluso el Evangelio de ayer domingo. Él después del bautismo nos dice que se fue al desierto. Él vivió un desierto. Él vivió la tentación. Él vivió la abstinencia, el ayuno. Él vivió sus emociones. Él, sin ser pecado, el Señor lo hizo pecado porque cargó con nuestros pecados. Entonces, todo lo que Él hizo ya es lo que nos pide que hagamos. Él se hizo chiquitico para que dignificarnos. Siendo el más grande, se hizo chiquito para dignificarnos. Entonces, preguntemos a Él que Él mismo nos dé la gracia de examinarnos qué cosas que aunque no sean pecado, según en canon, no me permiten crecer, no me permiten caminar hacia esa santidad y no me permiten disponerme hacia esa misión, hacia ese propósito del Señor y seguir llevando ese mensaje de amor, ese mensaje que muchos esperan, ese mensaje, esa palabra que a muchos les podrá dar ese consuelo, que para muchos podrá dar ese ánimo y que se puede volver un granito, esa semillita de mostaza de amor para que el amor de Cristo llegue a cada corazón. Que sea una autoevaluación. Y si de pronto no logro como ese viaje interno, esa introspección, ese viaje hacia mí mismo para evaluarme, apoyémonos de la comunidad, apoyémonos de los sacerdotes, apoyémonos de esos espacios y permitamos que el Señor sea el que dirige, permitamos que el Señor sea el que disponga y permitámonos también que el Señor nos haga instrumentos de su amor. Recordemos que no somos nosotros, es Él en nosotros. Y que podamos decir y que otros digan que dulces son las palabras del Señor, son espíritu y vida. E incluso que puede llegar a decir a través de nosotros que dulce fueron esas palabras que el Señor dijo a través de Nancy, de Marielina, de Norman, de Dora,
de Lidia, de Marta, pero que sean las palabras del Señor a través de nosotros. Es solo disposición. Y cuando no podamos con nuestras fuerzas incluso disponernos, Señor, pidamos ese Espíritu Santo que Él no nos va a negar para que Él nos ayude a disponernos. Bueno, le doy la palabra a Norman. Muchas gracias, Norman, también por todo lo bonito que nos comparte. Muy buenos días, gracias Nancita, buenos días para todos los hermanitos, el Señor les bendiga grande y abundantemente. Amén. Convertirse, cambiar, eh, siento yo en mi corazón que son palabras, por lo menos para nosotros los que ya llevamos unos cuantos años, un tiempo en este caminar, se han convertido como en palabras repetitivas, como que han ido perdiendo el sabor, el sentido. Aún estas palabras resuenan en muchas de nuestras parroquias todas estas semanas, estos 40 días que vamos a estar de la Cuaresma preparándonos para vivir la Semana Santa. Conversión, metanoia. Siempre hemos pensado que la conversión es dejar de hacer lo malo para ponernos a hacer lo bueno. Repito, o digo siempre no, tal vez casi siempre pensamos que eso es conversión. Dejar de hacer lo malo para ponernos a hacer lo bueno. Entonces, claro, ahí aparecen, como ustedes bien lo decían, las obras de misericordia. Entonces, pongámonos a hacer el bien, pongámonos, digo yo, a repartir comida y a repartir ropa y bueno, hagamos todas las cosas y obras buenas posibles. Y así como se los decía a ustedes el sábado, hablándoles, si no estoy mal, sobre el ayuno y el viernes. Poco a poco hemos ido perdiendo el sentido de eso. Es que no se trata de dejar de hacer lo malo para poder hacer lo bueno. Voy a decirlo de esta manera, no sé si estoy equivocado, tal vez sería moralismo. Eh, Hay otras religiones que no creen en Jesucristo, que no creen en Dios. Y le voy a decir, tal vez son más eficaces en eso, en dejar de hacer lo malo y ponerse a hacer lo bueno. Eh, a lo mejor, por decir algo, la nueva era tiene terapias, no sé cómo las llaman ellos, que le ayudan a la gente a dejar de fumar o a dejar de tomar o a dejar de tener sexo impulsivo, qué sé yo, a través de sus meditaciones, a través de su relajación, no sé, a través de tomar hierbas o de hacer algunas prácticas pseudoespirituales. Le ayudan a la gente a dejar de hacer cosas malas. Y pues también los invitan de pronto a tener momentos de meditación, de interiorización, de paz con el cosmos, de paz con los demás, de paz consigo mismo. La pregunta es, ¿eso es conversión? ¿Eso es lo que nosotros creemos que es conversión? ¿Dejar de hacer lo malo para ponernos a hacer lo bueno? No, no, eso no es conversión. Vuelvo y digo, tal vez eso es moralismo, pero eso no es conversión. La conversión es haber ido por un camino sin Dios, hacer el giro para comenzar a caminar con Dios. Y ese caminar con Dios implica todo lo malo que somos, que tenemos, que cargamos, que llevamos, y todo lo bueno que Dios nos pueda dar la gracia de hacer y de vivir. Entonces hay una gran diferencia entre esa conversión al estilo nueva era o esa conversión social, ¿sí? A una conversión interior y a una conversión espiritual. La conversión cristiana es una conversión de corazón, de corazón. Entonces, vamos a poner el mismo tinte que le colocamos al tema del ayuno, el diezmo, la limosna. ¿De qué nos sirve
Lo dice Primera de Corintios capítulo 13. ¿De qué me sirve entregar mi cuerpo a las llamas si no tengo amor? ¿De qué me sirve sacrificarme, repartir ropa y mercados y comida y, no sé, 20.000 regalos? ¿De qué nos sirve si nuestro corazón está lejos de Dios? Si nuestro corazón no cuenta con Dios, no está con Dios. Ahí es donde de pronto donde nos equivocamos garrafalmente, porque casi siempre pensamos que si una persona va a la iglesia, va al grupo de oración, y pues ya tiene que haber cambiado, ya tiene que ser perfecta, ya no se puede equivocar, ya no puede tener errores, ya no puede decir malas palabras, ya no puede tener malos pensamientos, ya no puede a nada, tiene que ser perfecto. Y eso es totalmente falso. Me disculpan ustedes, eso es mentira. Entonces hoy encontramos en la iglesia un montón de gente exigiéndonos, o no, voy a decirlo de esta manera más bien. Fuera de la iglesia encontramos un montón de gente exigiéndonos ser perfectos, que porque ellos ya saben la Biblia y también la Biblia dice sean perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Tenemos un montón de gente exigiéndonos a los de la iglesia ser perfectos cuando ellos nunca se han convertido, cuando ellos no tienen a Cristo en su corazón. Lo compartía la semana pasada en los grupos de oración. Compartía dos cosas que tienen mucho que ver con la liturgia de hoy. Una es que si pretendes servir al Señor, prepárate para la prueba. Y decía ahí el texto de Segunda de Timoteo, capítulo 3, no sé exactamente qué verso sería, 10 o 12. Decía algo así como que si pretendes tener una vida piadosa, tenlo por seguro que te van a venir ataques, persecuciones, de todo, sufrimientos. Y no faltará el momento en que en medio de esos sufrimientos reniegues. Y no faltará el momento en que en estos momentos de sufrimiento te dé mal genio y pongas mala cara o qué sé yo. ¿Por qué no? Es que somos seres humanos. Somos de carne y hueso. Ah, no. Pero los del mundo no nos permiten equivocarnos. Discúlpeme, eso se parece tanto a la política que estamos viviendo hoy, que antes criticaban a los gobiernos y decían que eran lo peor, y ahora están al frente y son peores que los peores. Ese es el problema de la sociedad de hoy en día. Y de alguna manera es el problema de la iglesia también. Por ejemplo, queremos tener sacerdotes totalmente puros, santos, castos y perfectos. Estamos convencidos de que nuestros sacerdotes han podido tener un verdadero encuentro personal con Jesucristo. Si supiéramos que de pronto algunos de ellos no lo han podido tener, no conocen, como digo yo, cara a cara, frente a frente y corazón a Jesucristo. Ah, pero les exigimos que sean santos, perfectos, rectos, justos. Entonces, caemos en la tentación de vivir una religión de exteriores, de cosas externas, y de pensar que porque hacemos cosas buenas, entonces ya somos buenos o nos vamos a salvar. Porque el Evangelio de Dios no se está hablando de la salvación, está hablando del juicio eterno, del juicio universal. Y se supone que si hay un juicio, pues ahí hay una salvación o hay una condenación. Vivir 40 días de ayuno, como ayer la liturgia dominical nos decía, vivir 40 días, Noé y su familia en el mar, en el océano, vivir 40 días Jesús en el desierto, todo eso, y nosotros vivir esta cuaresma, es para eso, es para poder interiorizar y para poder decir, no solamente qué obras buenas estoy haciendo, o qué obras buenas me voy a poner a hacer. No, eso no es suficiente. Hay que mirar el corazón con el que se hace eso.
Hay que mirar el amor con que se hacen las cosas. Ahora, ¿de qué nos sirve a nosotros? Por un lado, estar haciendo obras de misericordia y por otro lado, estar comiendo prójimo. No sé, ¿de qué nos sirve estar repartiendo mercados por un lado y después voy a difamar o a hablar mal de mi familiar, de mi vecino, de mi hermano de comunidad? ¿De qué sirve eso? Sí, suena muy bonito y sobre todo por lo que es más visible esto de entregar mercados y hacer grandes obras de misericordia, eso es muy visible y eso gana muchos aplausos. En cambio, comer prójimo lo hacemos más en intimidad. Hablar mal de los demás lo hacemos más con los de confianza, con los que no nos van a juzgar o de pronto comparten con nosotros o de pronto nos deben algo y por lo tanto van a guardar silencio, van a callar. Entonces no hay un amor puro, no hay un amor perfecto, no hay un amor completo. Y tal vez vamos a seguir pregando con esto toda nuestra vida, todo nuestro caminar. ¿Cuándo aprenderemos a amar? Yo no sé, tal vez nunca, pero eso no quiere decir que no lo sigamos intentando. ¿Cuándo aprenderemos a amar perfectamente? Me refiero a que podamos amar dando mercado, repartiendo ropa y todo lo demás, haciendo todas las obras de caridad posibles, pero también aprendiendo a no comer prójimo, a no denigrar, a no dañar la vida de los demás, a no destruir, no sé. ¿Cuándo aprenderemos ese amor perfecto? Tal vez en esta tierra nunca, tal vez nunca lo aprenderemos, pero lo seguiremos intentando. Los que nos critican diciendo que somos imperfectos, a lo mejor ellos ya lograron la perfección, bendito y alabado sea Dios. Pues si eso es lo que queremos, eso es lo que anhelamos, que todos alcancemos la perfección. Nosotros todavía estamos en camino, estamos en proceso. Y eso no quiere decir que ya nos resignemos a que somos pecadores imperfectos. No, para nada. Todo lo contrario. Si estamos aquí es porque queremos seguir luchando. Es porque luchamos contra nosotros mismos, porque nos queremos vencer y derrotar a nosotros mismos. Tal vez la diferencia consiste en que estamos aquí nosotros es porque precisamente nos hemos considerado y nos vamos a seguir considerando imperfectos. Por lo tanto, nuestro proceso de conversión durará toda la vida, hasta el día de nuestra muerte. Y a lo mejor el día en que estemos ya agonizando, me disculpan la palabra, como dice mi madrecita, jeteando, cuando ya estemos ahí, que ya no, entonces también le seguiremos diciendo al Señor, perdona, y llamaremos al sacerdote y nos volveremos a confesar de todos nuestros pecados. ¿Por qué? Pues porque no confiamos en nosotros, confiamos es en el Señor. No creemos en nosotros, creemos es en el Señor. Entonces nuestra conversión no es dejar de hacer cosas malas para ponernos a hacer cosas buenas. Nuestra conversión es buscar de todo corazón el rostro de nuestro Señor Jesucristo. Que nos ayudamos con todo lo demás, claro, nos ayudamos con las obras de misericordia, de piedad, con el ayuno, con la oración, con la limosna, con todo nos ayudamos, con el cumplimiento de la ley, con todo eso nos ayudamos. Y segundo, también en la liturgia de hoy descubro algo que compartía la semana pasada en los grupos de oración. Y es que en la primera lectura de alguna manera se parte del no, o sea que es una reprensión. Es una reprensión. Yo les decía la semana pasada, se reprende desde lo negativo. No hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro. Entonces son reprensiones que nacen desde lo negativo, desde lo que se está haciendo mal. Pero en el Nuevo Testamento se está haciendo una corrección. En el Evangelio se está haciendo una corrección. ¿Cuál es? Partiendo desde lo positivo. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve enfermo y me visitaste. Entonces se está partiendo desde lo positivo. Es lo que llamamos una exhortación. Y exhortar es corregir, animando. Entonces es muy bonito entender hoy a través de la liturgia que nosotros o podemos reprender, partiendo desde lo negativo, o podemos corregir, animando hacia lo positivo, hacia lo bueno que podemos hacer. A mí me gustaría, y lo digo por mí mismo, también por mi comunidad, por nosotros, por ustedes, me gustaría que impulsáramos más, aunque yo sé que yo no soy así, pero a mí me gustaría aprender. eh, no sé si cree, de pronto alguno diga, yo le quiero enseñar a Norman, pero a mí me gustaría aprender a corregirme, a reaprender.
Yo sé que casi siempre parto de la reprensión, parto de lo negativo para decir que está mal, pero sería bonito que yo aprendiera a hablar siempre desde corrigiendo, y corrigiendo es hablando hacia lo positivo. ¿Qué podríamos hacer? ¿Qué sería lo bonito que podríamos hacer? No tanto para fijarnos en lo malo, sino para más bien poner la mirada en lo bueno. Y cuando hablo de esto, pienso en que, pues ustedes saben que a mí me da miedo de las alturas, me da vértigo, eh, y generalmente cuando uno está en la parte alta y mira hacia abajo, pareciera que el abismo uno lo jalara, lo hiciera irse hacia allá, hacia donde está el abismo. Entonces eso nos pasa generalmente con el pecado. Cuando miramos tanto lo malo, generalmente tendemos a buscar lo malo. Eso es la reprensión. Pero si buscamos la corrección, a lo mejor es porque muy probablemente la corrección nos lleva hacia arriba, nos lleva hacia adelante, nos lleva a seguir mejorando cada día. Entonces, a mí me gustaría algún día poder llegar a aprender perfectamente a corregir y no tanto a reprender. Sé que pues, a lo mejor mi cultura, a lo mejor la manera en que me crié, a lo mejor la forma en que aprendí, pues fue casi siempre desde la reprensión. Pero sería bonito, repito por tercera o cuarta vez, que aprendiéramos a hablar desde la corrección hacia lo bueno. Muchísimas gracias, Dios les bendiga. Amén. Muchas gracias, Norma. Y gracias a ti, Señor. Gracias porque nos corriges, nos educas, nos moldeas. Gracias, Señor, porque cada vez más nos revelas. Aquí nos tienes. Gracias por esos hermanos de comunidad, por quienes más adelante van a escuchar este mensaje, tal vez a través de las redes sociales. Gracias, Señor, por tanto amor hacia nosotros. Gracias, Señor, por tu abrazo, ese abrazo que cada mañana nos das. Gracias, Señor, porque no nos tratas como merecen nuestras faltas. Por el contrario, nos das mucho más de lo que tal vez merecemos y necesitamos. Gracias por esa mamita hermosa que también está ahí recordándonos, hagan lo que les dice. Esa mamita que no solo nos recuerda, hagan lo que les dice, sino hace lo que tú dices. Esa mamita que guardaba todo en su corazón, pero no se lo guardaba para ella, sino lo transmitía, lo proyectaba y aún nos lo sigue dando. Ruega, mamita hermosa, ruega con nosotros y ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser se disponga y podamos decir que la gracia de Dios sea en nosotros. Y como tú, también llevemos a muchos a los pies del Señor. ¿Quién más quiere orar? ¿Quién más quiere orar? Yo le pido al Señor y al Espíritu Santo que nos dé esa fortaleza y esa ayuda para ser misericordiosos con los demás, desde nuestro corazón. Amén. Para que bajo la luz del Espíritu Santo veamos en nuestros hermanos las cualidades y los valoremos por eso y no los reprochemos tanto por sus errores, porque todos en el mundo cometemos errores. Amén. Para que también en nosotros veamos más nuestras cualidades, esas maravillas de cualidades que nos ha regalado, pero no descuidamos esos aspectos a mejorar, esos aspectos que nos ayuden a crecer y acercarnos más a ti y a nuestros hermanos.
Norma nos regala la bendición, por favor. El Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. El Señor levante su rostro sobre nosotros y tenga misericordia. Amén. Papito Dios nos dé la gracia de seguir cada día mejorando. No importa si el mundo lo ve o no lo ve. Lo importante es que pueda, y me dice mejorar, que sea pues en el amor, ¿no? Porque nos dice la palabra. Que la Santísima Virgen María con su amor también nos anime y nos alimente, nos enseñe a amar perfectamente. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Bueno, muchísimas gracias nuevamente por disponer el tiempo, el espacio, el corazón para reunirnos como comunidad. Los invitamos a las 3 de la tarde, el Santo Rosario. Hoy, lunes, oramos por las almas del purgatorio, por aquellos que ya se nos adelantaron al encuentro así cara a cara con el Señor. También recordamos, lunes, grupo de oración Subia, 3:30 de la tarde, 6:30 en Fusagasugá. También le damos gracias a nuestro amado Padre por esas ofrendas económicas que son depositadas en el NECI 301-551-2161 a nombre de Milena Bermúdez y que también en los grupos presenciales se reciben. Recordemos que son semillas, son ofrendas para la evangelización, para la misión, para seguir trabajando en la extensión del reino de Cristo. Muchísimas gracias. Nuevamente, un fuerte abrazo. También les recordamos que en las redes sociales nos encontramos en Facebook y en YouTube. Pueden encontrarnos como Comunidad Católica Misionera Fuentes de Misericordia. Ahí se comparten estos momentos de oración, de encuentro virtuales en comunidad, que también nos nutre, que nos enriquece. Compartamos el mensaje, démosle like, escribámonos. Y esto también es evangelización. Muchísimas gracias.